No, ¿Sí? pero nosotros somos un grupo de 6, profe. ¿De 6? Ok. Sí, Así que va a tener que ser bien heavy va corpulento a el ser. trabajo. Pero por ahí eso, ir pensando en alguna temática, ¿no? De todas las problemáticas que habíamos terminado viendo que están relacionadas al hábitat, desde la regularización dominial o los planes federales de vivienda o la problemática ambiental en la cuestión urbana. Para que vayan pensando si van a tomar ahí un caso en Campana, en Zárate, bueno, ahí también compañero de Pilar, Escobar, para que vayan tomando en mente. Yo esta semana ya les voy a subir una consigna de trabajo para que ustedes se vayan dando una idea, para darles este tiempo, ¿no? De pensar, bueno, por dónde puede ir o qué caso podemos buscar, o empezar a sondear si hay información y puedan ir pensando, pero falta igual. Pero bueno, esto, si ustedes ya tienen grupos de trabajo que utilizan en las otras materias, buenísimo también. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo estaba viendo, esperando si aparece alguien más. Vendrían a ser más o menos de esas 4 mesas que usted mostró la otra vez del prólogo, Claro, ¿no es las cierto? mesas esas del taller de las transformaciones en la cuestión urbana, y se acuerdan que abajo había puesto como unos postis de las distintas problemáticas, porque y de hecho ese libro también les va a servir cuando ustedes elijan. Lo que pueden hacer es leer el capítulo específico que habla sobre, no sé, por ejemplo, la cuestión ambiental y la ciudad relacionada a los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces pueden leer ese capítulo como disparador y después vincularlo a su estudio de caso de Zárate o Campana. La idea es que también eso, estén los capítulos del libro, ustedes puedan también partir de ahí para inspirarse a hacer el trabajo. ¿El estudio tiene que ser específicamente sobre nuestra ciudad o específicamente o no? Y ahí depende la temática que elijan, porque por ahí regularización dominial puede extenderse mucho más en las dificultades, en la parte legal, en las distintas sí, regulaciones que existen o en alguna experiencia específica de un barrio. Lo ideal sería que sí puedan tomar un caso concreto, ¿no? Entonces decir, bueno, no sé, la historia del plan de 104 viviendas, este nuevo barrio que le pusieron el nombre de Jorge Varela, ahí al lado del Vitramu, al lado de Puerto Nuevo. Sí. Entonces, no sé, si van a agarrar ese caso, por ahí está vinculado a un plan federal de vivienda, y cómo se fue desarrollando y demás. No sé, para poner un ejemplo, ¿no? Sí, Qué sí, sí. implica en el diseño urbano de Campana, por qué está ubicado ahí, por qué estuvo involucrado un plan federal de vivienda, pero además una organización de la sociedad civil como es el sindicato de la UOM, ¿no? Cómo es esta confluencia de actores. De cualquier manera, yo les voy a pasar la consigna de todas las características y cosas que van a tener que tener en cuenta, ¿no? Para profundizar y detallar en su trabajo. Y como les decía, vamos a tener encuentros con cada grupo para decir, che, no se olviden de pensar cómo el sector privado tiene un impacto, o traten de investigar este otro tema que está ligado a esa cuestión o algo así. ¿Se entiende? Pero bueno, a medida que ya esté la Ok. consigna y todo, vamos a ir adelantando un poco más. Entonces, quería en principio volver sobre el cronograma cuatrimestral. Hoy es 23 de octubre, ¿sí? Vamos a empezar con la unidad 2, que se llama el derecho a la ciudad, de lo cual hablamos en la primera clase, ¿no? De dónde surge esta idea de derecho a la ciudad, y cómo quedó escrito ya en lo que fue la última conferencia de ONU Habitat, y donde ya se ha vuelto un mandato para la mayoría de los estados nacionales, ¿no? De garantizar este derecho a la ciudad, que ya incluye una visión recontra integral del hábitat urbano, de la cuestión urbana, que implica los derechos humanos, los derechos ambientales, y no solo la cuestión de la vivienda, ¿no? Como un producto. Hoy lo que yo les había pedido que lean era este texto, que otra vez está sacado del mismo módulo que yo les comentaba, que es de una diplomatura que se dictó en el 2014-2015 para promotores de Pro Huerta y beneficiarias de Ellas Hacen.
sobre hábitat, y bueno, es una historización, ¿no? Para poder tener una dimensión de la producción del hábitat en Argentina, las distintas políticas públicas a través del tiempo, desde mediados, fines del siglo XIX hasta hoy. O en realidad el libro llega hasta el 2015, 2014, que es cuando se hizo el módulo, ¿no? Entonces poder ver que no sé si los que pudieron leerlo tienen la misma sensación de cómo se van repitiendo, ¿no? Las dificultades o estos intentos por, desde el Estado, tomar la cuestión urbana o la cuestión del hábitat, de la vivienda, de diferentes perspectivas, y cómo hay avances y retrocesos, qué actores van jugando o tienen más peso en una época o en otra. ¿Sí? Así que, bueno, después volvemos sobre el cronograma al final de la clase para ver ya cómo quedamos con las próximas tareas para las próximas clases. Así que si les parece, arrancamos con la presentación y el texto. ¿Cuántos más o menos de ustedes pudieron leer? ¿Se les hizo fácil? ¿Cómo les fue? ¿Alguien que me había dicho? Nadia, me habías dicho que habías leído algo. Pero yo Sí, me el texto. refería al del trabajo, no sé. ¿Cómo? Me refería al del trabajo, al texto al otro. ¿De qué trabajo? El del trabajo que teníamos que entregar hoy. Sí, eres el mismo. Con este mismo Ah, texto, ¿no? Proceso histórico de producción del hábitat. pará, espere, porque lo estoy viendo de otra forma. O no, lo estoy viendo mal yo, no sé. ¿Qué No, cosa? Creo que profe, sí, la verdad que estuvo interesante porque arranca todo a partir de la época de que, bueno, se quiere colonizar, ya de la época ¿cómo que se llama? Cuando estaba el país casi desierto y querían que se habitara, que viniera el tema de la migración hacia nuestra ciudad, que era, le decían, por eso le decían el desierto también. Y bueno, obviamente que Tremendo, hubo ¿no? mucho genocidio con Claro. respecto al tema de la gente indígena. Ajá. Eh, bueno, no sé si algo así, algo que me Sí, acuerdo de lo que había bien, leído, está bien, bien. que arrancó con Sí, ese tema yo por por ahí el tema eso, de que no había preguntarles. mucha población en Ajá. nuestro país. Bueno, había un modelo de desarrollo de un país, ¿no? De una nación también. Ahí podemos ver en las distintas políticas de tierra que se tomaron a fines del siglo XIX, principio del XX, qué proyecto de nación había. Por ahí se acuerdan de estas discusiones entre Sarmiento, Rosa, civilización o barbarie, qué hacer con los pueblos originarios que estaban, esta construcción de la idea de que eran vagos, que no podían trabajar, ¿no? Y que hacía falta traer inmigrantes de Europa para que trabajen las tierras. Es una construcción histórica, ¿no? Y bueno, aún hoy, muchos de estos procesos que estudiamos de hace 150 años, aún hoy tienen impacto en la propiedad de la tierra, ¿no? Y la concentración, la mala redistribución de este recurso que es el suelo para lo que tiene que ver con el desarrollo del hábitat, ¿no? Para los asentamientos humanos que tenemos dentro de nuestro país. ¿Alguien más lo pudo Y leer en este sentido, de que si les fue fácil, les fue familiar, un poco de historia de la secundaria, no sé? sí, sí, bueno. más de la secundaria, de la época del agroexportador, de la época de que vos le tenés que explicar a los chicos, porque también eso lo estuve dando con mi nena. Claro, ahora que son todos maestras, maestros en casa también, así que viene bien. Así que bueno, la idea es esto. Yo ahí les pido disculpas, que soy consciente que por ahí el proceso de la materia este año va a terminar como medio desordenado. Es la primera vez que lo doy y cuando concursé me dijeron, bueno, mañana tenés que empezar a darla. Y dije, bueno, ¿por dónde arrancamos? Y ahora estamos como volviendo un poco al principio. A mí me importaba en la unidad 1 sí dejar bien en claro qué es esto de la cuestión del hábitat, ¿no? La idea del hábitat de manera integral, no solo referido a la vivienda, esta idea del derecho a la ciudad establecido en la conferencia internacional, cómo esta problemática, ¿no? Del hábitat se fue desarrollando no solo en nuestro país, sino a nivel internacional,
y cuál es el consenso del que partimos hoy, que está establecido en esta nueva agenda de ONU Habitat, ¿no? Que marca muchas de las políticas que después van a tomar los estados. Y el último texto que leímos para el encuentro pasado, la cuestión urbana ambiental más amplia, ¿no? Que sería como un equivalente a la cuestión del hábitat, cómo está atravesada por diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, primero, en la unidad 1, terminar de conceptualizar nuestro objeto de estudio, y que la cuestión urbana está atravesada no solo por la construcción de vivienda, la construcción de viviendas a manos del mercado, de las empresas o del Estado, con políticas públicas inclusivas, sino que también está atravesada por la problemática de dónde ponemos la basura, del desarrollo del transporte, del equipamiento urbano que hay en cada barrio, cómo acceden las diferentes clases sociales a su vivienda, dónde están ubicadas, ¿no? Dentro de la ciudad, qué actores están involucrados en esta construcción del hábitat, el rol que juegan las organizaciones sociales, y de hecho cada vez más, para dejar en la unidad 1 planteada nuestro objeto de estudio, ¿no? Y ahora empezamos a ver por ahí diferentes rasgos. Unos de ellos son esto, entender históricamente en nuestro país ya específicamente cómo ha sido este proceso histórico de la producción del hábitat. Porque muchos de los problemas que, por ejemplo, en la clase pasada decíamos, se desarrollan planes federales de vivienda, por ahí extensísimos, como ha pasado con los gobiernos peronistas, o incluso a partir de 2004, ¿no? Los planes federales de vivienda que tuvieron mucho impacto en nuestra ciudad, en Campana. Eso que nosotros vemos hoy, decimos sí, programas de construcción de viviendas, pero nunca se toca la temática de la producción de suelo, o sea, dónde se construyen esas viviendas, cuál es el ordenamiento territorial que tiene cada ciudad, por qué los barrios residenciales tienen que ir cada vez más lejos y ubicarse lejos del casco céntrico. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver de manera tajante el mercado de tierras, ¿no? El mercado inmobiliario, cómo va configurando la ciudad, y no es el mismo gobierno el que la va planificando, sino que ahí el mercado se mete y va estableciendo prioridades y la ciudad termina ordenada de la manera que el mercado la impuso, ¿no? Dónde se ubican los countries, dónde se ubican los barrios más populares. Entonces, bueno, cómo eso también fue cambiando a través del tiempo. Así que bueno, hoy vamos a ver esto de la historia, después vamos a hablar un poco sobre esta dificultad del acceso a la tierra, la informalidad, la concentración, la dificultad de regularizar, ¿no? Porque hay muchos emprendimientos, casas que ni piensan todavía en tener una escritura formal, ¿no? Esto del boleto de compra-venta, la escritura, qué diferentes cuestiones se atraviesan ahí, primero, cómo está el sistema legal respecto a eso y cómo opera el mercado respecto a eso y cuánto puede hacer o no el Estado para garantizar el acceso a la tierra, ¿no? El acceso a la Profe, posesión y la titularidad. Sí. le hago una pregunta. Cuando uno pide lo que usted dijo recién para la escritura, vio que hay mucha gente que puede escriturar y no le cobran nada y no sé qué. Ajá. Pero ¿quién dice a quién hay que cobrarle y a quién no? ¿Quién dispone eso? Claro, ahí Elda nos puede dar una clase seguramente, porque ahí Hay tiene una que ver ley que los ampara. Hay una ley que es la ley 24, ya me olvidé la ley. Sí. Eh, Estaba por acá. que los ampara, o sea, con todos los requisitos que tengan, se pide un montón de requisitos, que la ley no cambió, porque se piden los requisitos desde el año de 2005 hasta ahora la actualidad. Son muchos años, porque tendría que haber cambiado la ley en el 2010, supuestamente, para Claro. pedir 10 años directamente de los requisitos para poder escriturar. O sea, 10 años de posesión de una casa. Pero esa Exactamente. escrituración gratuita no es un proceso individual que uno puede iniciar, sino que tiene que ver, si no corregime ella, con un proceso colectivo. Por ejemplo, un barrio desarrollado con fondos, no sé, un programa de vivienda federal. Había, no sé si acá está quien vive en Malvinas 2, ¿no? Que son todas las casas atrás de las campanas que fueron producto construidas, adjudicadas a través de un programa federal de construcción de viviendas nuevas, ¿no? Y que hoy esas viviendas todavía no tienen escritura, porque es tan largo el proceso de que hay que ver
de quién era el dominio de esa tierra que se utilizó para el desarrollo de la construcción de las viviendas. Una vez que se le adjudica al beneficiario esa vivienda, se le da un título de posesión precaria, o sea, no se le da una escritura, porque tal vez por detrás hay todo un vericueto legal de que el municipio le había comprado esas tierras a la familia Pérez, por ejemplo, y que en realidad el municipio nunca terminó de tener esa regularidad en el trámite y tener la escritura o la posesión a nombre del municipio, porque resulta que en la familia Pérez se murió un hermano y la sucesión quedó trabada porque falta que alguien firme. De eso hay millones de casos y vericuetos así difíciles. Entonces, es el municipio ahí, en ese caso de un programa federal de vivienda, es responsable el municipio, o puede ser el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, hay que ver ahí quién lo financió, de llevar adelante todo ese proceso de regularización dominial para que algún día esos beneficiarios tengan su título de propiedad individual. Hay que ver si estaba hecha la subdivisión del loteo donde se construyó. Entonces, todos esos procesos es como que van paralelos. Hay veces que dicen, bueno, está la guita para construir, para hacer el agua, el tendido de cloacas y la iluminación, se construyó, pero tal vez todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra justamente o la legalidad viene mucho más atrás o se complica por algo judicial como esto. Ahí interviene la escribanía general de gobierno. ¿no? El tema es que hay muchas cosas que por ahí también puede ser por barrio o también puede ser por forma personal, que puede ir una persona a tratar de escriturar su casa, pero tiene que justificarlo con la posesión. Claro. Vos tenés que tener en el dominio, la solicitud decimos del 2005 hasta ahora, hasta la actualidad, vos me tenés que traer servicios a nombre tuyo, por más que vos no tengas boleto de compra-venta. Claro. Exacto, que vos efectivice que en la vivienda estás viviendo desde el 2005 hasta la actualidad, ya sea, porque no solamente pedimos, no sé, servicios como, porque hay gente que, por ejemplo, yo en Los Pioneros no le puedo pedir a la gente que me traiga del gas, no hay si no le llega el gas. El único servicio regular es la electricidad. O sea, exacto, no hay agua, no hay gas. Lo único que por ahí lo justifica, por ahí no sé, hasta con cosas de Márquez, por decir algo, ¿no? Márquez, Said, que han comprado en Frávega, que dice, obviamente, dice tu nombre, apellido, tu dirección y el año que lo compraste. Entonces eso es lo que nosotros vamos justificando tu posesión. Incluso vamos justificando la posesión con los boletines de los chicos, con el tema de que le decimos a las escuelas que por favor le pidan un certificado diciendo que vive, no sé, Dazo 280, la persona Jimena Martínez, que vive en Dazo 280 y cursa la primaria desde el 2005 hasta la actualidad, está haciendo, por ejemplo, no sé, el jardín, por decir algo. Entonces eso justificamos que siempre esos años. Declaró tal domicilio. Exactamente. Y con eso, al juntar toda esa documentación, nosotros después armamos el expediente y después eso lo empieza a ver, bueno, nuestro jefe y lo vamos pasando. Y ahí vamos pidiendo todo lo que es el tema de las propiedades, quién era esa propiedad. Tenemos que identificar a través de ya sea por un boleto del agua o a veces tenemos que pedirle a Catastro que nos ayuden para que nos den los datos catastrales, porque nosotros tenemos que saber qué parcela se va a para escriturar. Pedir un certificado de dominio y ver históricamente a qué nombre de quién está ese dominio, porque uno por ahí lo solicita al certificado de dominio y te sale un nombre de por ahí de hace 60 años y después había pasado un montón de historia arriba de esa parcela, como dice ella. Y capaz que el que escrituró fue el de 1922. Claro. Está la escritura a nombre de 1922 porque encima tenemos que esperar, porque esa documentación nosotros tampoco tenemos acceso, solo tenemos que esperar de La Plata que nos manden esa información. Y eso tarda un montón, y hay gente que por ahí le llega rápido, y hay gente que no, y hay gente que eso no nos entiende, porque hay cosas que es verdad, a mí me da vergüenza, pero hay gente que recién a 20 años recién le sale la escritura. Pero no es por una cuestión de que... 20 años. ¿Eh?
que inició el trámite, digo, hace 20 años. Sí, y recién ahora le está saliendo porque encima no solamente eso, porque tenés que tener la publicación de edicto y también porque por ahí tenés que trabar, porque por ejemplo vos me alquilaste a mí y no me sacaste de acá y también nos pasó eso, que vienen y quieren escriturar la casa porque hace mucho tiempo que están viviendo, pero como nunca lo pudieron sacar, y cuando haces la publicación de edicto viene la gente y te dice, no, pero Se esta presenta propiedad el es propietario, mía. claro. Y, y, Es re y eso complejo, todo es para increíble, atrás. pero es increíble, pero es una de las áreas más complejas o trabadas judicialmente, por esto de que digo, puede haber una sucesión o que saquen un edicto y se presente el dueño con los papeles, pero hace 30 años que otra familia estaba haciendo uso y posesión del terreno. Puede ser que no esté dividido, o sea que en catastro no esté tal cual esa parcela y que sea parte de un macizo más grande, entonces hay que subdividirlo. Bueno, eso pasa en los terrenos, teóricamente, de las praderas, son mucho más grandes que el terreno, que cualquier terreno que vos comprás, no sé, 10 por 30. Ellos creo que son 20 por 30, una cosa así es. Entonces, no se pueden, hay cosas que no se pueden escriturar porque se necesita sí o sí la subdivisión y para eso tenés que contratar un agrimensor. Y eso es carísimo Claro. también. O O sea, sea que esa complejidad que tiene todo, más allá que, o sea, echa la ley, echa la trampa, dice, también te trae un montón de cosas. Porque hoy en día escriturar está alrededor, el año pasado, antes de que pasara todo esto, una señora me había comentado que ella quería escriturar, le salía 300.000 pesos el terreno. 300.000 pesos ya el la trámite casa de constituida, escrituración, todo, claro. pero 300.000 pesos por escribano particular. Claro, En pero cambio acá una pregunta. Para escriturar es por el valor de la vivienda, no es porque En sacan el función a un secreto de la... porcentaje de más los honorarios sí, de la obvio, tiene escribanía. un porcentaje de la vivienda, o sea, por ejemplo, nosotros cuando arrancás ahí te cobramos, por decir algo así, no es que no es la plata no es para nosotros porque esto tiene que ver todo con, lo pagan en provincia NET, no lo pagan, la Igualmente acá municipalidad no va en esa plata, no, son 280 pesos. Después lo que te cobran a vos son los metros cuadrados que vos tenés. De acuerdo, eso lo hace el chico que hace las medidas. Saca todo en base a todo lo que vos tenés construido, sale el valor de tu escritura, por decir algo. Pero a la gente que lo mucho que ha pagado es 10.000 pesos. claro, hago una pregunta. Igualmente en el municipio solamente se escrituran las casas que no superan un valor, un monto. Sí, la que no tienen que De superar manera 1,5 gratuita. millones. Claro, es un monto. Y Claro, esto que decían, ¿quién puede acceder a esta ley de escrituración gratuita, no? Tiene que ver con Y el vos, patrimonio. Vani, ahí no sé que hay problema de planos, que dice ahí Malvina, no sé. claro, Vos, yo Vanina, vivo sos en el que plan es Malvinas federal. 2. No, Malvina 3, plan federal. El tema de acá es que me parece que hubo un error en una calle que la hicieron mal. La hicieron con una curvita y entonces las casas que están de la curvita para el lado derecho, eh, está mal las medidas. Entonces los planos, las parcelas que están en catastro de la provincia de Buenos Aires no coinciden con, entonces las casas que están ubicadas ahí en realidad están sobre calle y no coinciden los Claro, planos. Uy, solucionar eso es tan complicado y lleva porque años. quedó las casas, justo la casa donde yo vivo, Ah, Sí, empieza la calle Crucio y dobla. Y la curvita que pega es a donde tendría que haber seguido derecho. No claro. tendrían que haber doblado. Entonces la casa está hecha en la calle. En el plano original estaría sobre la calle. Claro, Claro. pero ¿y la gente qué culpa tiene por un error de andar a saber Y quién? andás a ver por qué decidieron hacer esa curvita en la calle cuando construyeron Claro, el plan federal, que por ahí tenía que ver con el tendido de cloaca o de agua o con algo, de por claro, y qué pobre doblaron gente y tiene que no. esperar. Sí, Ahora todo sí, ese sí, sí. lío. Bueno, y lo mismo pasa Claro, a veces con nosotros hace, emprendimientos privados, digamos, ¿no? O sea, alguien claro, que tiene nosotros un hace lote. 11 años que estamos acá. Y recién hace 5 años que nos enviaron las boletas para pagarlas. ¿Por qué? Porque supuestamente el plan ya estaba todo concreto. Habían hecho el asfalto, las viviendas estaban Se terminadas, estaba todo completó. terminado.
Pero ahora creo que surgió eso, lo de la curvita, donde está la calle, tendría que haber estado las casas. Claro, claro, Así sí, que sí, bueno. sí. No, no, por eso digo, es tan complicada la regularización y caso por caso, lote por caso, por coso, porque uno dice, también pasa con los emprendimientos privados, digamos, esto surge de un plan federal de vivienda, pero no sé, un tipo tiene un terreno grande, lo compró, lo subdividió, lo lotea, vende esos loteos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me compro este lote, pero claro, y sobre todo en Zárate, que a mí me pone los pelos así, de que hay muchísimos casos de que terminan en estafa algunos, pero otros avanzan y terminan, bueno, compro este lote, construyo, pero sin escritura. Porque, ¿qué pasa? El emprendedor te dice, no, es que hay una sucesión, entonces todavía no está subdividido, pero bueno, vamos a avanzar en el trámite, te promete el oro y el moro. Bueno, compro con un boleto de compraventa, hago posesión, construyo todo, y cuando quiero ir a hacer el trámite de regularización dominial, te encontrás con estos chinos legales que a veces no dependen de ese, del que está ocupando y por ahí compró su lote y construyó su casa, ¿no? Hay varios casos en Zárate de emprendimientos privados que también la regularización dominial es complicadísima. También tienen acceso de acuerdo al ingreso, ¿no? Para escriturar a través de municipalidad. Lo que decían del valor de la propiedad, y no sé si también ella se cruza con los ingresos actuales No, el con los valor de la ingresos no, propiedad. tiene que ver más que nada con el valor de la propiedad. Si tu propiedad supera 1,5 millones por arba, porque es lo que nosotros Sí, la tomamos tasación fiscal. exactamente, porque por ahí tu casa no va a valer eso, va a Igual valer eso mucho cambió más. ahora. El valor de ARBA, ¿viste que ahora aumentaron acá en Campana todo el barrido y limpieza? Que se fue el doble. Es porque ARBA aumentó el valor de las viviendas. Y al aumentar el valor de la vivienda, tasación el fiscal. municipio se agarró de eso y aumentó todo el barrido de limpieza. Claro, la tasación fiscal. Es que hubo mucho ARBA en los últimos 4 años de gobierno, o sea, en el gobierno de Vidal, primero modernizó muchísimo el sistema y actualizó totalmente, o sea, porque a través de imágenes satelital va tomando todas las construcciones, lotes, toda la construcción, entonces va actualizando todos los... Entonces vos nunca declaraste que construiste una pieza más, pero bueno, la ve y te la agrega, tiene 20 metros cuadrados más, por ejemplo, ¿no? Eso claro, hubo mucho ha para la pasado recaudación. hay personas que hicieron contrapiso y el contrapiso se lo tomaron como Claro, techo. la platea, por ejemplo, que tengas Claro, una no sé platea para cómo. construir después y te lo toman como cubierto, como Claro. superficie cubierta. Bueno, Y eso no es nada, le llegan las complicadísimo. multas, le llegan las multas a la gente y encima el que le llega la multa es el que le vendió al otro y nunca escrituró, entonces la misma gente que se me junta El la dueño es el gente que mismo. escrituró, que era el dueño que le vendió a otro, pero la deuda se la está llegando a Juan Pérez, Al no a anterior, García. claro. Así que, y Juan Pérez está como loco porque debe un montón de plata y él... Por eso, el acceso, el próximo texto de Luciano Scatolini, que justamente fue escribano muchísimo tiempo, ahora está en una subsecretaría en Nación, pero fue como 15 años de escribano de esto, de la Escribanía General de Gobierno, que tiene que ver con la regularización de la tierra. El próximo texto que vamos a leer de acceso a la tierra, informalidad y concentración, habla de esto, de lo complejo que han sido los procesos de distribución de la tierra y el acceso formal, digamos, regular, ¿no? Es decir, por ahí naturalizamos y es común esto, tengo un terreno, una casa, tengo escritura, y no. Podemos decir que por lo menos el 60% es irregular. Por ahí de toda la ciudad, el 60% de toda la ciudad, porque uno va viendo caso por caso, barrio por barrio, y hay muchísimas viviendas que le falta completar este trámite de regularización dominial, ¿no? Es gigante, la temática es muy compleja, por esto que está diciendo Elda, ¿no? Interviene el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, los programas federales de vivienda, las regulaciones municipales, ARBA, es complicadísimo, y bueno,
lamentablemente es tan complejo el sistema existente de hoy que seguimos en estas trabas de que el 60% sea irregular. Formalmente, si uno va a la ley, es irregular, ¿no? Un barrio como Malvinas 3, que no puede decir un barrio, es un barrio irregular o informal. Sin embargo, no puede acceder a la titularidad, ¿no? Y le falta eso, o sea, tiene asfalto, tiene escuela cerca, tiene salita, tiene iluminación, tiene agua, cloacas, tiene un montón de cosas y no puede terminar de formalizar en términos legales completos por el tema de la titularidad, ¿no? O sea, es una cuestión súper compleja y difícil pero de eso resolver y deuda pendiente a nivel Estado claro, pero argentino. eso se puede llegar a regularizar en algún momento, o es Y sí, pero imposible. depende de muchas voluntades políticas, burocráticas, judiciales. O sea, eso es lo complejo también, que hay veces que no depende solo del municipio, y depende también de otras entidades burocráticas del gobierno provincial. O hay un expediente de una sucesión, una división, una quiebra, etcétera, relacionada a la propiedad de la tierra, y ahí ya tenés que ver con el Poder Judicial. Es muy complejo, entonces no depende de que un presidente, por ejemplo, decida, ¿no? O un intendente decida decir, bueno, chau, lo vamos a regularizar, porque está enmarañada y es súper compleja de eso, todo el sistema legal, judicial y del ejecutivo, del gobierno ejecutivo y legislativo, está todo enmarañado ahí. Bueno, así que si les parece, queda un minuto, ahora se va a cortar y nos volvemos a conectar. La idea es que comencemos con viendo un poco este recorrido histórico de la cuestión de la tierra y la vivienda a través del tiempo en nuestro país. Ahí yo les dejo esta primera presentación, que lo que hace el texto, como en el trabajo práctico que tenían que hacer, es dividir en 4 grandes periodos. Acá no nos vamos a hacer los historiadores meticulosos, porque lo que nos interesa es entender el tema de la distribución de la tierra en nuestro país y el acceso a la vivienda. Así que vamos a empezar con el Estado liberal, este gran periodo de finales del siglo XIX a 1930 más o menos, ahí ya también incluye los gobiernos de Irigoyen, ¿no? Populista también, pero bueno, es el Estado liberal y han sido las bases del Estado moderno que tenemos, del Estado argentino. Después está el periodo, bueno, hay gobiernos militares, civiles, ¿no? Después del golpe del 30, después el otro gran bloque es el Estado Nacional y Popular, y todas las bases que dejó sentadas en los dos gobiernos Perón con respecto a la vivienda, y es muy, muy fuerte y de mucha redistribución y acceso. El Estado neoliberal del 76 al 2001, o sea, ahí hay 20 años que nos quedaron al medio también, ¿no? Entre interrupciones democráticas y demás, gobiernos radicales,